Creyeron que la nave humana estaba muerta, que era solo un trofeo oxidado de una guerra antigua, Antíbala. Si puedes, se burlaron. Fue el momento exacto en que el imperio cometió su peor error. Hay 3 formas de responder cuando alguien te golpea en público. Puedes tomar represalias inmediatamente con violencia. Puedes encogerte y aceptar la humillación. Si eres humano, puedes sonreír, decir gracias y desmantelar sistemáticamente toda la existencia de tu atacante durante las próximas 72 horas, sin siquiera levantar la voz. Soy Velshara, mediadora comercial del Consorcio de Comercio Galáctico. He negociado acuerdos entre especies que se comunican mediante feromonas y especies que se comunican mediante entrelazamiento cuántico. He presenciado todas las tácticas de negociación, todos los juegos de poder, todas las demostraciones de dominio, pero nunca he visto a nadie convertir un ataque público en una clase magistral de devastación controlada, como lo hizo la embajadora doctora Sarah Mitchell. La bofetearon durante una cumbre comercial galáctica. Los destruyó tan completamente que 3 gobiernos cayeron, 2 cárteles económicos colapsaron, y toda la galaxia aprendió una lección sobre la diferencia entre fuerza y poder. Esa historia, a la cumbre comercial quintenaria, en la estación Nexus, fue el evento económico más importante de la galaxia. Representantes de 147 especies, controlando un comercio con un valor aproximado de 40 billones de créditos anuales, 5 días de negociaciones, acuerdos, y el tipo de maniobras económicas de alto riesgo que moldearon la civilización a los humanos, llevaban asistiendo exactamente 15 años, desde que la Tierra se unió al Consorcio de Comercio Galáctico. Como miembro menor, habían crecido rápidamente, aprovechando su capacidad de fabricación y sus innovadores enfoques logísticos. Pero aún se les consideraba actores secundarios. Han respetado, pero no poderoso, a la embajadora, doctora Sarah Mitchell. Encabezó la delegación humana. Tenía 42 años, con experiencia en economía, diplomacia y, como supe más tarde, ajedrez de competición. Este último detalle resultó ser más relevante de lo que nadie esperaba. El incidente ocurrió el segundo día, durante la Asamblea General, donde se resolvieron importantes disputas comerciales. La alianza corporativa Vorkai, un consorcio de 3 especies que controlaba las operaciones mineras en 40 sistemas estelares, presentaba su caso contra la Tierra. Afirmaban que los humanos estaban rebajando ilegalmente los precios de los metales refinados mediante procesos de fabricación insostenibles. En realidad, los humanos simplemente habían desarrollado técnicas de refinamiento más eficientes y ofrecían mejores precios, pero los Vorkai querían detenerlos. En su principal negociador era Korvax, un Keltherian que se había forjado una reputación a base de tácticas agresivas e intimidación. Medía casi 2,5 metros, cubierto de escamas biometálicas, y tenía 4 brazos que usaba para enfatizar sus ideas con gestos dramáticos. La infestación humana comenzó. Y sí, realmente usó esa palabra. Está destruyendo la estabilidad del mercado establecido. Sus precios predatorios socavan siglos de relaciones comerciales cuidadosamente equilibrada. El Dr. Mitchell escuchó tranquilamente desde la mesa de la delegación humana, tomando notas. Proponemos, continuó Korvax, precios mínimos obligatorios para todos los metales refinados, impuestos mediante las regulaciones comerciales del consorcio. Esto evitará que una sola especie domine los mercados injustamente, mediante prácticas insostenibles. En traducción, obligar a los humanos a cobrar precios más altos para que los Vorkai pudieran mantener sus márgenes de ganancia. Cuando la doctora Mitchell se levantó para responder, su voz sonó mesurada y profesional. Se tienen en cuenta las preocupaciones de la alianza Vorkai, pero su propuesta malinterpreta fundamentalmente la dinámica del mercado. La eficiencia manufacturera de la Tierra no es insostenible.
sino innovadora. Hemos invertido considerablemente en automatización, optimización de procesos y eficiencia energética. Nuestros precios más bajos reflejan menores costos de producción, no una intención predatoria. Me mostró datos que respaldaban la posición de la Tierra. Costos de producción, consumo energético, métricas de calidad, todo documentado, todo verificable. Si el consorcio impone precios mínimos artificiales, estaríamos castigando la eficiencia y premiando el estancamiento. Eso no es regulación del mercado, sino manipulación del mercado que favorece a las empresas establecidas frente a las innovadoras. Fue un argumento sólido, lógico y respaldado por pruebas. Lo odiaba. La humana habla de innovación, gruñó, pero lo que describe es una guerra económica. Llegan a mercados establecidos, socavan negocios legítimos y reclaman superioridad mediante la supuesta eficiencia. Precisamente por eso, su especie sigue siendo menor. Carecen de la comprensión de la etiqueta comercial adecuada. A la expresión del Dr. Mitchell permaneció inalterada. La etiqueta comercial no significa proteger a las empresas ineficientes de la competencia. Si la Alianza Borkai cree que nuestros procesos son insostenibles, pueden auditar nuestras instalaciones. Si creen que nuestros precios son predatorios, pueden presentar pruebas. Pero pedirle al consorcio que manipule los mercados a su favor no es etiqueta, es proteccionismo. La Cámara murmuró a los equivalentes de acuerdo, desacuerdo e interés. De varias especies, las escamas de Corvax se ondularon de ira. Bajó de la plataforma del orador y se acercó a la mesa de la delegación humana. No era exactamente amenazante, pero sí intimidante. Usando su enorme tamaño para imponerse sobre el Dr. Mitchell. «Eres muy atrevida», dijo, y su voz se redujo a un estruendo resonante que hizo vibrar el suelo. Para una especie tan recién llegada como quizás necesites que te recuerden cuál es tu lugar. La doctora Mitchell se mantuvo firme, lo que situó la parte superior de su cabeza aproximadamente a la altura del torso de Corvax. Mi función es la de representante comercial autorizado de la Tierra. Tu función es presentar pruebas, no amenazas. Fue entonces cuando ocurrió en el brazo derecho de Corvax. Se movió rápidamente en lo que al principio creí que era un gesto agresivo, pero su mano, enorme, acorazada y con una velocidad sorprendente, golpeó el rostro de la doctora Mitchell con tanta fuerza que la hizo girar a medias. Ella tropezó, se apoyó en la mesa y se enderezó lentamente. A la cámara quedó en absoluto silencio. Llevo 30 años mediando disputas comerciales. He visto desacuerdos escalar a gritos, amenazas, e incluso a combates reales rápidamente controlados por seguridad. Pero nunca he visto a un líder de delegación agredir físicamente a otro. Durante un procedimiento oficial, fue algo sin precedentes. Impensable. En la doctora Mitchell le tocó la cara, ya hinchada, con sangre filtrándose por el labio. Luego hizo algo que todavía hace que mis cromatóforos se muevan en patrones confusos. Cuando lo recuerdo, en ella sonrió. Ni una mueca, ni una expresión forzada que ocultara el dolor. Una sonrisa genuina, casi serena. Gracias, dijo con claridad, y su voz resonó por la silenciosa estancia. ¿Lo necesitaban, Corvax? Parecía confundido. ¿Necesitabas? Necesitaba confirmación, dijo la doctora Mitchell. Sacó un pañuelo. Los humanos lo usan para diversos fines, y se secó el labio sangrante. No estaba segura de si la postura de la Alianza Borkai se basaba en verdaderas preocupaciones económicas o en puras tácticas de intimidación. Lo has aclarado muy bien. Se giró para dirigirse a toda la asamblea, todavía sosteniendo el pañuelo ensangrentado. Para que conste, presento cargos formales por agresión contra Corvax, bajo la sección 47 del Código del Consorcio. También solicito la revisión inmediata de todos los acuerdos comerciales de la Alianza Borkai, ya que ahora tengo dudas sobre cuántos de esos acuerdos se negociaron
mediante tácticas de persuasión similares a la confusión de Kovacs, se transformó en alarma. No puedes. Sí puedo, interrumpió el doctor Mitchell con calma. Y lo estoy haciendo. Además, la Tierra suspende todas las negociaciones comerciales con cualquier entidad afiliada a la Alianza Borkai, a la espera de una investigación sobre sus prácticas comerciales. Reanudaremos las conversaciones cuando estemos seguros de que estamos tratando con empresas legítimas y no con intimidación organizada. Se sentó, todavía sosteniendo el pañuelo en su labio, y comenzó a escribir notas como si nada inusual hubiera sucedido. Ann Kovacs se quedó allí, aparentemente sin saber cómo responder a alguien que había convertido su ataque en un arma diplomática. El presidente del consorcio, un digno trexiano llamado Velkeris, finalmente encontró la voz. Seguridad, por favor, escolten a Kovacs a detención en espera de una investigación formal. Esta sesión queda suspendida hasta nuevo aviso. Mientras el personal de seguridad retiraba al Keltarian, que resoplaba, observé a la doctora Mitchell. Estaba completamente serena, documentando metódicamente el incidente, tocándose ocasionalmente la cara, hinchada para evaluar los daños. Ann parecía alguien que acababa de ganar una partida de ajedrez. No tenía idea de cuán acertada era esa evaluación en sí. Suponía que la investigación de consorcio sobre el asalto de Kovacs sería sencilla. Ann documenta el incidente, revisa las grabaciones, determina el castigo apropiado. Sigue adelante en sí. Necesitaron exactamente 6 horas para que se convirtiera en algo completamente distinto. La denuncia formal del Dr. Mitchell no se limitaba a la agresión. Era un documento exhaustivo que solicitaba una investigación sobre todos los acuerdos comerciales negociados por Borkai Alliance en los últimos 20 años, registros de quejas de especies que habían comerciado con entidades Borkai, registros financieros que muestran márgenes de ganancia en los mercados controlados por Borkai, expedientes de personal de los equipos de negociación de Borkai. Esto es excesivo, protestó Trexel, asesor legal del consorcio. Durante la sesión administrativa de emergencia, el humano fue agredido. Castigaremos a Kovacs como corresponde, pero investigar a toda la Alianza Borkai, eso es exhaustivo, respondió la doctora Mitchell. Había aparecido por un enlace holográfico desde el centro médico, donde los médicos le estaban tratando las lesiones, principalmente hematomas, pero la fuerza del golpe había sido considerable. Soy representante comercial. Alguien me acaba de agredir físicamente durante un procedimiento oficial. Eso sugiere un patrón de uso de la violencia para obtener ventajas económicas. Quiero saber si se trata de un incidente aislado o de un procedimiento operativo estándar. ¿Estás extrapolando a partir de un único evento? ¿De verdad?, preguntó el Dr. Mitchell. He pasado las últimas 6 horas revisando registros públicos. En los últimos 20 años, 47 especies han presentado quejas contra los negociadores de la Alianza Borkai por comportamiento agresivo, inapropiado. Ninguna fue investigada, porque las quejas se retiraron antes de iniciar los procedimientos formales. Destacó casos específicos. El colectivo silvariano denunció amenazas durante las negociaciones de derechos mineros. Retiraron la denuncia después de que los silvarianos aceptaran inesperadamente condiciones desfavorables. La cooperativa comercial Metarian denunció tácticas de intimidación. Retiraron la denuncia después de que su negociador principal renunciara abruptamente. Los comerciantes independientes de Kellan presentaron cargos por agresión, pero los retiraron a los pocos días. Antrixel examinó los datos. Los cromatóforos presentaban patrones erróneos. Podría ser una coincidencia. Podría ser, asintió el Dr. Mitchell. Por eso solicito una investigación. Recopilemos pruebas y averigüémoslo. Si es una coincidencia, la Alianza Borkai será exonerada. Si es un patrón,
Habremos identificado un problema sistémico en Velkeris. Presidente del consorcio. Habló con cautela. Embajador Micho. Comprendemos su postura. Sin embargo, iniciar una investigación de esta magnitud, basada en el reconocimiento de patrones, podría sentar un precedente preocupante. Con todo respeto, presidente Velkeris, se sentó un precedente cuando Korvax me atacó y nadie lo detuvo. El precedente preocupante es que se tolera la violencia física durante las negociaciones comerciales. Quisiera establecer un precedente diferente en C. Investiga a fondo. Anse tocó la cara hinchada, haciendo una ligera mueca. No pido venganza. Pido documentación. Si la alianza Vorkai ha estado negociando de forma justa, la investigación lo confirmará. Si no lo han hecho, bueno, el consorcio probablemente debería saberlo. La lógica era infalible. Rechazar la investigación daría la impresión de que el consorcio protegía a los Vorkai. Aprobarla los expondría a lo que la doctora Micho sospechaba que encontraría. Aprobado, dijo Velkeris finalmente. Investigación limitada. 30 días. Centrada específicamente en la conducta negociadora, no en prácticas comerciales más amplias. La doctora Micho sonrió con cuidado, atendiendo su labio lesionado. Gracias, presidente. Es todo lo que pido. El enlace holográfico se desconectó. Antrixo miró a Velkeris. ¿Te das cuenta de que acaba de manipularnos para que investiguemos una de las alianzas comerciales más grandes del consorcio? Me doy cuenta, dijo Velkeris en voz baja, de que convirtió un asalto en una oportunidad estratégica. Y tengo mucha curiosidad por saber qué cree que encontrará. Anne, lo que el Dr. Mitchell descubrió durante los siguientes 30 días fue devastador en la investigación. Comenzó a pequeña escala, revisando quejas oficiales, examinando cargos retirados y entrevistando a especies que habían negociado con representantes de Vorkai. La doctora Micho no dirigió la investigación. El protocolo del consorcio exigía árbitros neutrales, pero aportó algo más valioso en una hoja de ruta. Busquen patrones, aconsejó al equipo de investigación durante las sesiones informativas iniciales, no incidentes individuales, sino comportamientos sistémicos. Céntrense en negociaciones, donde una de las partes tuvo una influencia inicial significativa, pero aceptó términos finales desfavorables. Verifiquen si hay cambios en el personal negociador. Poco después de los acuerdos, sigamos el dinero. El investigador principal, un sibariano llamado Kelmoth, con 300 años de experiencia en derecho comercial, se mostró inicialmente escéptico. Embajador, agradezco sus observaciones, pero somos investigadores con experiencia. Sabemos cómo analizar disputas comerciales. Seguro que sí, dijo el Dr. Micho con amabilidad. Solo ofrezco la perspectiva de alguien que fue agredido físicamente por negarse a aceptar malas condiciones. Compláceme. Kelmoth la complació y descubrió que tenía razón en todo. El primer avance se produjo cuando los investigadores cruzaron las denuncias retiradas con cambios inusuales de personal. 17 especies habían presentado denuncias contra negociadores Vorkai. 16 las habían retirado, y en 14 casos, el negociador jefe que presentó la denuncia había renunciado o se había jubilado en un plazo de 3 meses. Coincidencia, posiblemente. Pero luego los investigadores encontraron los pagos en cuentas ocultas. Sociedades fantasma, dinero que fluía de entidades controladas por Vorkai a ex negociadores que habían retirado sus denuncias. No eran sobornos exactamente, demasiado sofisticados para eso. Honorarios de consultoría, conferencias, retenciones de asesoría, en dinero entregado a personas que ya no trabajaban para las empresas con las que habían negociado, pero que se habían asegurado de que esas empresas aceptaran términos favorables a los intereses de Vorkai. Esto es, Kelmoth se esforzó por encontrar las palabras, esto es, corrupción,
sistemática. No solo están intimidando a los negociadores, sino que para ellos. Después de intimidarlos, corrigió la doctora Mitchell. Había estado brindando consultas regulares al equipo de investigación, siempre amable y servicial. La intimidación demuestra que la resistencia es dolorosa. Los pagos ofrecen una alternativa cómoda a la resistencia continua. El palo y la zanahoria. ¿Cómo supiste que debías buscar esto? Soy ajedrecista, explicó el doctor Micho. No se trata solo de analizar la posición actual del tablero. Se analizan patrones en varias partidas. Que Corvex me atacara fue una jugada ampero, no tenía sentido, como acción aislada. Era demasiado arriesgado, demasiado público. Así que me pregunté, ¿y si no es algo aislado? ¿Y si forma parte de una estrategia más amplia que ya ha funcionado? Ella extrajo más datos. A la alianza Vorkai ha negociado 73 acuerdos comerciales importantes en 20 años. En 61 de esas negociaciones obtuvieron condiciones significativamente más favorables de lo que sugerían las posiciones iniciales. Eso es estadísticamente improbable sin una habilidad excepcional ni influencia externa. ¿Crees que llevan haciendo esto 20 años? Creo que lo han estado haciendo desde que funcionó. La pregunta es, ¿cuántas otras especies lo sabían, pero guardaron silencio? Esa pregunta condujo al segundo avance. Los investigadores comenzaron a entrevistar a los exnegociadores que habían recibido pagos de Vorkai. La mayoría se negó a hablar. Varios abandonaron el espacio del consorcio por completo. Algunos afirmaron que los pagos eran una compensación legítima por consultoría postempleo. Pero solo tres, estaban dispuestos a decir la verdad. Sus historias eran notablemente consistentes. Las negociaciones llegaban a un punto muerto. La otra parte, siempre afiliada a Vorkai, solicitaba una reunión privada. Durante la reunión, recibían consejos amistosos sobre las consecuencias profesionales de seguir resistiéndose. A veces, los consejos incluían recordatorios sobre la familia, la seguridad personal y la frecuencia de los accidentes desafortunados. Luego, tras concluir las negociaciones con condiciones favorables para Vorkai, recibirían ofertas de oportunidades lucrativas posteriores al empleo. Estas oportunidades estaban sujetas a la confidencialidad de los detalles de la negociación. Se trataba de una lógica de extorsión aplicada al comercio galáctico. Necesitamos arrestar a todos los involucrados, declaró Kelmoth, después de escuchar el tercer testimonio. No, dijo el doctor Mitchell en voz baja. Disculpe, arrestar individuos no solucionará el sistema. Necesitamos desmantelar toda la red. Y para eso, necesitamos más que testimonios. Necesitamos registros financieros, registros de comunicación y pruebas de coordinación entre múltiples entidades de Vorkai. Eso podría llevar meses. Tiene 30 días para esta investigación, le recordó el doctor Mitchell. Sugiero que los aprovechemos al máximo. Ella ya estaba mostrando esquemas de las redes financieras de Vorkai, resaltando conexiones entre corporaciones supuestamente independientes, que todas se remontaban a los mismos intereses de controlan la alianza corporativa. Vorkai no es realmente una alianza, es un cártel que se hace pasar por una asociación empresarial legítima. Controlan la producción, la distribución y, mediante la intimidación y el soborno, los resultados de las negociaciones. En esencia, han creado un monopolio en 40 sistemas estelares mientras se hacen pasar por participantes competitivos del mercado. Kelmoth miró fijamente los datos. Si podemos demostrarlo, tendrá motivos para disolver toda la alianza bajo las normas antimonopolio del consorcio, concluyó el doctor Mitchell. Y para sancionar a todas las entidades que participaron en el plan, el trastorno económico sería enorme. Sí, asintió el doctor Mitchell. Por eso necesitamos
prepararnos, con cuidado, documentarlo, todo, en construir un caso sólido, y luego presentarlo de tal manera que el consorcio no tenga más opción que actuar. Ella sonrió. Su rostro se había curado, pero la sonrisa tenía un tono que hizo que mis cromatóforos se movieran nerviosamente en Corvax. Me atacó para intimidar a la Tierra y obligarla a aceptar malas condiciones. En cambio, me dio legitimidad para investigar toda su operación. Fue un error. Fue la subestimación del siglo. 27 días después de iniciada la investigación, que duró 30 días. El doctor Michel solicitó una reunión privada con los líderes del equipo de investigación. Asistí como mediador comercial, esperando una actualización sobre el progreso AN. Lo que presencié fue una clase magistral de deconstrucción sistemática. El doctor Mitchell había preparado una presentación que a la mayoría de las especies les habría llevado meses. Repasaba 20 años de actividades de la Alianza Vorkai en 147 mundos, documentando 47 casos de intimidación, de negociadores 60, y resultados de negociación sospechosamente favorables 117. Pagos a exnegociadores por un total de 4.3 millones de créditos fijación coordinada de precios en 17. Mercados de metales, eliminación sistemática de operaciones mineras competidoras mediante adquisiciones predatoriastres, casos de violencia real, MAs, allá de la intimidación, que habían sido encubiertos. Esto va más allá de la corrupción, susurró Kelmoth, revisando los datos. Esto es una organización criminal. Sí, asintió el doctor Micho con calma. Y lleva 2 décadas operando abiertamente porque nadie ató cabos. Los incidentes individuales parecían disputas comerciales normales, pero el patrón revela un abuso sistemático. Destacó los flujos financieros que muestran cómo operaban las entidades de Vorkai. Identificaban mercados con recursos valiosos y propiedad fragmentada. Se acercaban a operadores más pequeños con ofertas de compra. Si se negaban, iniciaban una intimidación sistemática. Rebajaban los precios, interferían en las cadenas de suministro y lanzaban amenazas veladas. Cuando los operadores finalmente aceptaban vender, los precios siempre estaban muy por debajo del valor de mercado. ¿Por qué nadie informó esto? Algunos sí, dijo la doctora Mitchell. Revisó las 47 denuncias retiradas. Pero, el Vorkai tenía un protocolo de respuesta: identificar al denunciante, comprometerlo mediante pagos o amenazas, y asegurar la retirada de la denuncia. Funcionó porque cada víctima pensó que estaba sola. Nadie se dio cuenta de que había docenas de otras personas experimentando el mismo patrón. Kelmoth guardó silencio, procesando la enormidad del asunto. ¿Cómo presentamos esto? La evidencia es abrumadora, pero el alcance, lo presentamos tal como es, dijo el doctor Mitchell, de forma exhaustiva, metódica e innegable. Demostramos al consorcio que la alianza Vorkai no es solo un negocio corrupto, sino una amenaza para todo el concepto del comercio justo que el consorcio, supuestamente, protege. Sacó un borrador de presentación, ya preparado, ya pulido. Presentamos ante la asamblea, en pleno, a las 147 especies. Lo hacemos público, lo hacemos imposible de ignorar, y dejamos claro que mantener la membresía de Vorkai deslegitimaría a todo el consorcio. Eso es tan agresivo. Corvax me atacó delante de toda la asamblea, dijo el doctor Mitchell. ¿Es justo que se dé la vuelta? La pregunta es, ¿tiene el consorcio la integridad para actuar con base en esta evidencia? Valkyries, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Embajador Michel, si presentamos esto públicamente, y las pruebas son tan sólidas como usted sugiere, nos veremos obligados a disolver la alianza Vorkai. Eso supone 40 sistemas estelares, cientos de empresas, miles de empleados,
La disrupción económica será temporal, interrumpió el doctor Michel. Los Borkai en realidad no producen nada irreemplazable. Simplemente controlaban los mercados mediante la intimidación. Una vez que los eliminen, negocios legítimos llenarán el vacío. Los mercados se estabilizarán. Los precios incluso podrían mejorar sin manipulación artificial. Artificial, pareces muy seguro. Estoy muy preparado, corrigió el doctor Mitchell. La Tierra está lista para aumentar la producción de metal en un 40% en 6 meses. Nos hemos estado preparando desde que comenzó la investigación. Podemos cubrir las deficiencias de suministro mientras los mercados se reorganizan. A los cromatóforos de Velcoris cambiaron a patrones de sorpresa. ¿Llevas todo este tiempo planeando reemplazar la producción de Borkai? He estado planeando múltiples contingencias. Si la investigación exonera a los Borkai, tendríamos capacidad excedente y podríamos negociar mejores condiciones comerciales desde una posición de fuerza. Si la investigación confirma la corrupción, estaríamos en posición de ayudar a estabilizar los mercados tras la interrupción. En cualquier caso, la Tierra se beneficia. Ella sonrió. Esa es la diferencia entre intimidación y estrategia. La intimidación es reactiva, atacas a alguien y esperas que se someta. La estrategia es proactiva, preparas para múltiples resultados y te posicionas para beneficiarte. Independientemente de cuál ocurra. ¿Cuándo quieres presentar? Mañana, dijo el doctor Mitchell. Último día de la ventana de investigación en impacto máximo. Y quiero que se transmita a toda la galaxia. Todas las especies deberían ver lo que sucede cuando se confunde a los humanos con blancos fáciles. La sesión de emergencia de la cumbre quincenal de comercio fue el evento más visto en la historia del consorcio. Todos sabían que algo importante se avecinaba. La investigación de Borkai se había debatido por toda la galaxia. Circulaban rumores sobre corrupción, intimidación y conspiración criminal. Pero nadie conocía el alcance hasta que el doctor Mitchell tomó la plataforma de oradores en C. Veía diferente desde la última vez que había estado allí. Su rostro había sanado, pero conservaba fotografías de las heridas. Estaban expuestas de forma visible cuando empezó, hace 30 días. Korvax, de la Alianza Borkai, me agredió durante un procedimiento oficial. Presenté cargos de agresión y solicité una investigación para determinar si este incidente representaba un comportamiento aislado o un patrón sistemático. En las imágenes mostraban su rostro, magullado y ensangrentado. La investigación ha concluido. Estoy aquí para presentar las conclusiones. Lo que siguió fueron 2 horas de devastación metódica. El doctor Mitchell presentó todas las pruebas. Cada un negociador intimidado. Cada pago sospechoso. Cada mercado manipulado. Cada violencia encubierta. Mencionó nombres. Mostró registros financieros. Reprodujo testimonios grabados de víctimas, que finalmente aceptaron hablar públicamente. La asamblea observó en un silencio atónito como 20 años de actividad criminal quedaban al descubierto. La alianza corporativa Borkai, concluyó el doctor Mitchell, no es una asociación comercial legítima, es una conspiración criminal organizada que ha corrompido sistemáticamente el comercio del consorcio mediante la intimidación, el soborno y la violencia. Han robado aproximadamente 400.000 millones de créditos a empresas legítimas durante 20 años. Han comprometido la integridad de 61 importantes acuerdos comerciales y han burlado los principios fundadores del consorcio. Ella hizo una pausa cuando Korvax me atacó. Creyó que estaba intimidando a la Tierra para que se sometiera. Lo que en realidad hizo fue otorgarle a la Tierra la capacidad legal para investigar. Toda su operación creyó que la violencia nos debilitaría. En cambio, nos fortaleció. Miró directamente a la delegación Borkai. Korvax estaba ausente, todavía detenido, pero sus asociados estaban presentes
Nos pediste que conociéramos nuestro lugar y lo sabemos. Nuestro lugar es exponer la corrupción que el consorcio se sentía demasiado cómodo como para notar. Nuestro lugar es demostrar que la intimidación no funciona en especies que responden a la violencia con investigación en lugar de sumisión. Anse giró para dirigirse a Velkoris. Presidente, la Tierra solicita formalmente que el consorcio disuelva la alianza corporativa Vorkai, sancione a todas las partes involucradas y redistribuya sus activos para compensar a las víctimas. Solicitamos además la revisión inmediata de todos los acuerdos comerciales negociados bajo la intimidación de Vorkai. La Cámara estalló en una discusión. 147 especies procesando las revelaciones simultáneamente. Velkoris pidió orden. La evidencia presentada es tan extensa. El consorcio necesitará tiempo para revisarla y... No, dijo una nueva voz. El embajador Kelmoth de los Ibarianos se puso de pie. Presidente Velkoris, con todo respeto, no necesitamos tiempo. Las pruebas son claras. Los crímenes están documentados. La única pregunta es si el consorcio tiene la integridad para actuar, según lo que hemos visto. Se puso de pie. Otro representante de la especie An. Luego otro. Luego docenas. Todos exigen una acción inmediata. Velkoris miró a la delegación Vorkai. ¿Tienen alguna respuesta a estas acusaciones? El representante de los Vorkai, una especie más pequeña, visiblemente aterrorizada, se quedó temblando. Nosotros negamos. ¿Niega los registros financieros documentados? Preguntó el doctor Michel con calma. ¿Niega los testimonios de 17 víctimas? ¿Niega las pruebas en video de amenazas e intimidación? Nosotros estábamos operando dentro de las prácticas comerciales estándar. ¿Agredir es una práctica habitual?, preguntó el doctor Mitchell, tocándose la cara donde habían estado los moretones. ¡Qué práctica tan interesante! El representante de Vorkai se sentó, derrotado. Velkoris miró a la asamblea. Todos a favor de disolver la alianza corporativa Vorkai e implementar las sanciones recomendadas por el embajador Michel. 146 especies votaron que sí. En 0 votó no. Los Vorkai se abstuvieron, lo cual no importó. La alianza corporativa Vorkai queda disuelta, declaró Velkoris. Todos los activos congelados, a la espera de su distribución a las víctimas, todos los acuerdos comerciales, sujetos a renegociación. Se prohíbe a todos los involucrados participar en las actividades comerciales del consorcio. Hizo una pausa. Embajador Mitchell, en nombre del consorcio le pedimos disculpas por permitir que esta corrupción pasara desapercibida, por no investigar denuncias anteriores y por exigir que lo atacaran antes de que tomáramos estos asuntos en serio. El doctor Mitchell asintió. Disculpas, señor presidente. Ahora hablemos sobre cómo evitar que esto vuelva a suceder. Estoy grabando esto desde la Tierra, donde he sido invitado a observar de primera mano las operaciones mineras de la humanidad. Son impresionantes. Automatizados. Increíblemente eficientes, tal como lo describió la doctora Mitchell durante su defensa contra las acusaciones de Vorkai. Pero no estoy aquí para visitar la fábrica. Estoy aquí porque la doctora Mitchell me invitó a ver las consecuencias de lo que ella llamó la bofetada que se escuchó en toda la galaxia. Nos sentamos en su oficina con vista a uno de los principales centros de fabricación de la Tierra. ¿Qué se siente?, pregunté. ¿Haber destruido un cártel económico usted solo? El doctor Mitchell rió. No los destruí yo solo. Simplemente documenté lo que ya habían construido. Se destruyeron a sí mismos al creer que la violencia era un sustituto de la competencia. Aún así, de víctima de agresión a reformador económico en 90 días. Eso es notable. Es estratégico, corrigió.
Corvax cometió un error. Pensó que atacarme intimidaría a la Tierra. No consideró que podría usar su violencia como palanca para investigar toda su operación. La mayoría de los seres habrían buscado venganza, retribución personal. La venganza es emocional, dijo el Dr. Mitchell. Prefiero soluciones prácticas. Venganza significa herir a Corvax. Una solución práctica significa desmantelar el sistema que lo permitió. Una satisface la ira. La otra previene futuras víctimas. Extrajo datos económicos que mostraban la reorganización del mercado posterior a Vorkai. Miren esto. Los precios de los metales han bajado un 17% en toda la galaxia. Las operaciones mineras se están diversificando. Nuevas empresas entran en mercados que antes eran monopolios. El impacto económico de eliminar a los Vorkai no es una disrupción, sino una mejora. La Tierra se ha beneficiado significativamente. La Tierra se preparó para beneficiarse, corrigió el Dr. Micho. No esperamos a ver si la investigación tendría éxito. Desarrollamos nuestra capacidad asumiendo que así sería, y nos posicionamos para ayudar a estabilizar los mercados. Eso no es oportunismo, es planificación. Algunas especies dicen que manipulaste toda la situación, que provocaste a Corvax para que te atacara, y así crear un pretexto para la investigación. A la expresión del Dr. Mitchell se endureció. Esas especies pueden revisar las grabaciones. Presenté argumentos con base en la evidencia. Corvax respondió con violencia. No lo manipulé. Simplemente no me sometí cuando intentó intimidarme. Hay una diferencia, bien dicho. ¿Y qué hay del propio Corvax? ¿Qué le pasó? Prohibido operar con el consorcio. Bienes congelados. Actualmente se enfrenta a un juicio por 47 cargos de agresión, intimidación y conspiración. Probablemente pasará el resto de su vida detenido. ¿Te sientes satisfecho? El Dr. Mitchell lo pensó. Siento que se hizo justicia. Corvax construyó su carrera sobre la violencia y la intimidación. Creía que el miedo lo fortalecía. Aprendió demasiado tarde que el miedo es frágil. Funciona hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, no te queda nada. Ella se puso de pie y me hizo un gesto para que la siguiera hasta la ventana, abajo. Miles de trabajadores humanos se coordinaban con sistemas automatizados, produciendo metales refinados que ahora fluían a mercados anteriormente controlados por los monopolios de Vorkai. Esa es la verdadera fuerza, dijo el Dr. Micho. Capacidad en competencia, la capacidad de generar valor, en lugar de extraerlo mediante amenazas. Corvax podría golpearme tan fuerte como quisiera. Eso no cambiaría el hecho de que la Tierra produce mejores productos a mejores precios, mediante mejores procesos, y las otras especies, las que se sienten intimidadas por las tácticas Vorkai. ¿Qué les sucede? Están siendo compensados con los activos congelados de Vorkai. Hemos establecido un fondo para las víctimas. 400.000 millones de créditos distribuidos, proporcionalmente entre todos los que fueron obligados a aceptar acuerdos desfavorables. Algunas especies están recibiendo suficiente dinero para reconstruir sus industrias por completo. ¿Esa fue tu idea? Fue la idea correcta. Los Vorkai robaron a estas especies durante 20 años. Devolver ese dinero no es caridad, es restauración. Y transmite un mensaje. A la corrupción tiene consecuencias en sonó. Una alerta de comunicación. El Dr. Micho la revisó y sonrió. Hablando de consecuencias, el consorcio acaba de aprobar la petición de la Tierra para obtener el estatus de miembro senior. Plenos derechos de voto. Asignaciones en comités. Todo lo que nos negaron hace 15 años, cuando solicitamos por primera vez. ¿Cómo se siente eso? Nos lo ganamos, dijo el Dr. Micho con sencillez. No obtuvimos un estatus superior mendigando. Lo obtuvimos demostrando nuestro valor, resolviendo un problema que el consorcio no pudo o no quiso resolver por sí mismo, demostrando que los humanos respondemos a los desafíos con competencia, no con quejas.
Ella me miró seriamente. Belshara, ¿puedo preguntarte algo? Llevas 30 años mediando disputas comerciales. ¿Cuántas veces sospechaste que los Vorkai eran corruptos y no investigaste? Sentí que mis cromatóforos cambiaban a patrones incómodos. Varios han, pero no teníamos pruebas. Tenías 47 denuncias retiradas. Tenías datos de patrones. Tenías todo lo que encontré. En todo estaba en registros públicos. Simplemente no buscaste, porque mirar era incómodo. Eso no es justo. Es completamente justo, interrumpió el doctor Mitchell. El consorcio sabía que algo andaba mal. Todos lo sabían. Pero investigar era difícil, potencialmente disruptivo y más fácil de ignorar que de confrontar. Así que la corrupción continuó hasta que en y literalmente me golpearon en la cara y decidí que eso era inaceptable en ella. No estaba enojada. Solo estaba diciendo hechos. No te culpo personalmente, Belshara, pero lo que digo es que el fracaso del consorcio no fue la existencia de los Vorkai. Es que operaron abiertamente durante 20 años y a nadie le importó lo suficiente como para detenerlos. Hizo falta un forastero, un miembro menor de una especie primitiva para hacer el trabajo que deberíamos haber hecho diferente. Creía en las víctimas. Investigaba las quejas en lugar de aceptar las devoluciones. Sin más. Buscaba patrones en lugar de tratar los incidentes como aislados. Debida diligencia básica. Ella regresó a su escritorio. La buena noticia es que ya lo están haciendo. El consorcio ha establecido nuevos procedimientos de revisión de quejas, protocolos de investigación obligatorios y requisitos de análisis de patrones. Todo porque la Tierra demostró que la corrupción sistemática podía documentarse y detenerse. Si alguien se molestaba en intentarlo, ¿seguirás liderando estas reformas? No, dijo el doctor Mitchell. Esa es la tarea del consorcio. La tarea de la Tierra es seguir innovando, produciendo y comerciando de forma justa. No somos reformistas, somos competidores. Acabamos de demostrar que la competencia justa funciona mejor que un monopolio corrupto a la bofetada que se escuchó en toda la galaxia. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurrió cuando la intimidación fracasó estrepitosamente en Korvax. Pensó que atacar a la doctora Mitchell intimidaría a la Tierra y la obligaría a aceptar condiciones desfavorables. En cambio, le otorgó la capacidad legal para investigar y exponer 20 años de corrupción sistemática. A la alianza Vorkai creía que su tamaño y su consolidada posición en el mercado los hacían intocables. En cambio, aprendieron que la documentación siempre supera a la intimidación. El consorcio consideró que no valía la pena investigar las pequeñas irregularidades. En cambio, aprendió que ignorar los problemas no los hace desaparecer, sino que los agrava. Y la Tierra aprendió que ser subestimada es una ventaja estratégica. Entrevisté al doctor Mitchell una última vez antes de dejar la Tierra. ¿Qué quieres que la gente recuerde de este incidente? Pensó detenidamente. Esa violencia es el último refugio de la incompetencia. Korvax me atacó porque no pudo refutar mis argumentos. Los Vorkai recurrieron a la intimidación porque no podían competir por méritos. Y cuando sus tácticas fallaron, no les quedó otra. ¿Qué pasa con la Tierra? ¿Qué deberíamos recordar sobre la respuesta de la humanidad? Que no respondamos a la violencia con violencia. Respondamos con documentación, con investigación, con el desmantelamiento sistemático de los sistemas corruptos. Es más lento, más difícil y menos satisfactorio emocionalmente que simplemente contraatacar. Pero es permanente. Ella sonrió en la bofetada de Korvax. Duró un segundo y dejó moretones que sanaron en una semana. Mi respuesta duró 90 días y desmanteló un cártel económico
que había operado durante 20 años. ¿Cuál crees que fue más efectivo? Algunas especies dicen que los humanos son vengativos. No somos vengativos. Somos minuciosos. La venganza es represalia emocional. La minuciosidad es corrección sistemática. Kovacs quería hacerme daño. Quería asegurarme de que no pudiera hacerle daño a nadie más. Son objetivos diferentes, con métodos diferentes. ¿Y qué hay del perdón? ¿Perdonarás alguna vez a Kovacs? El doctor Michel lo consideró. El perdón es personal. No estoy enojado con él. La ira le daría poder sobre mis emociones. Solo estoy decepcionado. Tuvo la oportunidad de competir de forma justa, de construir un negocio legítimo, de contribuir positivamente al comercio galáctico. En cambio, eligió la intimidación y la corrupción. No es mi incapacidad para perdonar, es su incapacidad para merecer el perdón. Ella se puso de pie, indicando que nuestra entrevista estaba terminando. Andailes esto a la galaxia. Belsaran la Tierra no guarda rencor. Exigimos responsabilidades a la gente. No buscamos venganza. Buscamos justicia. Y no olvidamos los insultos. Los documentamos. Investigamos su contexto y los usamos como motivación para construir algo mejor. ¿Existe una diferencia entre venganza y justicia? Si en la venganza te hace sentir mejor temporalmente, la justicia hace que todos mejoren para siempre. Siempre elegí la justicia. Mi última observación en la Tierra fue ver al Dr. Mitchell enseñar un seminario en su academia diplomática en jóvenes diplomáticos humanos, aprendiendo su oficio, ansiosos por escuchar al embajador, que había cambiado la política comercial galáctica a través de la documentación, en lugar de la violencia. Un estudiante preguntó: embajador, cuando Kovacs lo atacó, ¿qué pasó por su mente? El doctor Michel sonrió. En serio. 2 cosas. Primero, qué dolor. Segundo, simplemente cometió un error. ¿Qué error? Confundió ser grande con ser fuerte. Confundió violencia con poder. Confundió mi silencio con sumisión en lugar de estrategia. Y, lo más crítico, confundió a los humanos con especies que responden a la intimidación. Sacó la ahora famosa imagen de su rostro magullado, junto a los datos que mostraban la disolución de la alianza Vorkai. Los humanos tenemos un dicho: no confundas la amabilidad con la debilidad. Les mostramos a los Borja toda la cortesía profesional. Negociamos de buena fe. Presentamos argumentos con base empírica. Y Kovacs interpretó todo eso como debilidad, porque no recurrimos a la violencia ni a las amenazas. Entonces, ¿respondiste con violencia? No respondí exactamente con lo mismo que antes. Argumentos basados en evidencia. Simplemente amplié el alcance. En lugar de discutir sobre los precios de los metales, discutí sobre la corrupción sistemática. En lugar de presentar datos de producción, presenté documentación de conspiración criminal. Misma metodología. Objetivo diferente. Otro estudiante levantó la mano. Pero no fue eso un excesivo. ¿Destruir una alianza entera porque una persona te golpeó? No destruí la alianza porque Kovacs me atacó, corrigió el doctor Michel. La investigué porque él me atacó y descubrí que merecía ser destruida. Si la investigación hubiera demostrado que los Vorkai eran negocios legítimos y Kovacs era un agente corrupto, habría aceptado ese resultado. Pero las pruebas demostraron una corrupción sistemática y coordinada. En ese momento, mis sentimientos sobre la bofetada se volvieron irrelevantes. Los datos hablaban por sí solos. Ella miró a su alrededor a los jóvenes diplomáticos. Esto es lo que quiero que todos recuerden. Cuando alguien los insulta, los humilla o incluso los golpea físicamente, tienen opciones. Pueden tomar represalias emocionales y demostrar
que son igual de agresivos que ellos. O pueden responder estratégicamente y demostrar que son más inteligentes. ¿Cuál es mejor? La respuesta estratégica siempre es mejor. La represalia emocional es satisfactoria durante unos 5 minutos. La respuesta estratégica reestructura sistemas durante décadas. Korvac se sintió poderoso por un segundo cuando su mano impactó mi rostro. Yo me sentí realizado durante 3 meses mientras desmantelaba todo lo que él había construido. Ella sonrió. Yo sé cuál prefiero. Él la abofeteó para demostrarle su fuerza. Ella sonrió y desmanteló su imperio para demostrarle que estaba equivocado. Esa es la diferencia entre fuerza y poder. Mediador comercial, Bellshara, la bofetada que se oye en la galaxia. Como la documentación vence a la intimidación, lectura obligatoria. Academia del Consorcio de Comercio Galáctico.